Bienvenidos a todos los presentes a una clase más de filosofía, de nuestro taller de filosofía, donde vamos a estar teniendo pues 4 clases. Ya hemos visto una primera, estamos en la segunda. Nosotros somos Razón y Creencia y les queremos dar algunas recomendaciones antes de empezar con la clase del día de hoy para que esto pueda fluir de manera amena, sin interrupciones y para que se pueda dirigir en orden. Las recomendaciones para esta reunión son ingresar siempre con los micrófonos silenciados siempre que estemos ingresando para, si es que entran durante la clase, pues no se interrumpa. Tener una Biblia a la mano para poder hacer nuestras consultas o si queremos citar algún pasaje bíblico, si tenemos alguna consulta sobre ese pasaje bíblico, sería bueno que lo podamos citar y que lo podamos tener a la mano. Tomar notas de lo aprendido porque la mente es frágil y nos podemos olvidar de muchas cositas, de muchos detalles nuevos que se pueden aprender en cada clase y también anotar nuestras preguntas para poder realizarlas al final de la exposición, ya que en el transcurso de que mientras se va explicando la clase a veces surgen algunas dudas, algunas consultas, y para cuando ya terminó la reunión ya no nos acordamos de esas preguntas, entonces si les viene alguna duda, pues la pueden anotar para realizarla al final. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Ustedes deben de levantar la mano a través de la reacción o del emoticón de la manito arriba para que nosotros los podamos tener en orden y así poder ir abordando cada consulta que ustedes puedan tener, siendo lo más objetivos posibles, lo más breves posibles, directos en nuestra pregunta para evitar irnos por las ramas. Y recuerden que este es un taller de filosofía, no vamos a entrar en ningún tipo de debate. Acá se está exponiendo y se está mostrando un punto de vista desde el lado filosófico en este caso. Muy bien, esas son las recomendaciones para el día de hoy y recuerden que nuestro profesor ya está con nosotros, él es el profesor Juan Carlos Lynch de Lima, Perú, como, como su presentadora. Y bueno, para que lo puedan seguir a través de sus redes sociales, les vamos a dejar aquí en pantalla para que puedan ir a seguirlo por ahí si también desean aprender un poco más de su trabajo y de lo que él realiza a través de Instagram. Lo pueden encontrar como arroba eldiariodejuan.p. Él es filósofo, teólogo y también le gusta la literatura. Tiene una maestría en filosofía que la está llevando en la Universidad de los Andes de Chile. También tiene un diplomado en antropología cristiana en la Universidad Católica de San Pablo y también está trabajando como columnista en el diario El Reporte Perú. Ok, bueno, cada martes nos van a poder encontrar aquí a las 8:30 de Nueva York, 7:30 Perú, Colombia, Ecuador. Así que bueno, eso sería la presentación por ahora. Los voy a dejar con el profesor para poder empezar con la clase. Muchas gracias. Gra- Gracias, Andrea, gracias por la presentación. Solamente hacer una precisión, que no hay confusiones. Estudio filosofía, pero no soy filósofo. Este, Solamente para hacer esa salvedad. Este, pero sí, efectivamente estoy haciendo una maestría, una especialización en filosofía, así que me permite poder ahondar en algunos, en algunos puntos, sobre todo en la historia de la filosofía y poder tocar temas como el que vamos a continuar ahora, que es el tema del sufrimiento. Así que permítame compartirles y vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre el primer taller y luego pasamos a ver este que tiene que ver casi en su totalidad con Santo Tomás de Aquino. Permítame, voy a abrir la presentación aquí. ¿Dónde está mi pantalla? Y presentación. Ya. ¿Me confirman, por favor, si lo llegan a ver? Si pueden llegar a ver la presentación. Sí, sí se puede ver. Sí, ya, perfecto. Entonces, ya, buenísimo. Entonces, el tema que estamos abordando ahora en estos talleres, el tema en general, se llama el sufrimiento del cristiano, abordando la existencia humana.
Así que lo que vimos la primera clase que fue la semana pasada, hablamos acerca de qué es el sufrimiento, qué significa el sufrimiento. En general, no solamente en términos, digamos, teológicos, sino en términos filosóficos. Y trajimos a colación reflexiones y pensamientos de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, y también hicimos una pequeña reflexión acerca del libro de Job, que el libro de Job debe ser el libro que quizás hace un mayor eh, énfasis en cuanto a la mitología del sufrimiento. Al ser Job el primer libro, por lo menos la mayoría de académicos llega a este punto de que Job fue el primer libro que se escribió. Es muy interesante que justamente este primer libro habla acerca de esta disputa entre el bien y el mal. Y el sufrimiento de Job termina siendo una narrativa sobre el sufrimiento del justo, ¿no? ¿Por qué el hombre justo tiene que sufrir? Más aún entendiendo de que Dios permite esto, ¿no? Permite que Job pueda asumir el reto de asumir una vida de sufrimiento, de avatares, sin necesariamente saber el por qué. Entonces, ya, en, en síntesis, parece ser bastante complejo de poder entender. Y luego hicimos un pequeño resumen acerca de un libro de Carl Jung, que es un psicoanalista, que habla acerca de justamente el libro de Job. Así que permítame entonces avanzar ahora en esta segunda parte en, en Tomás de Aquino y vamos a hablar acerca del dolor. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer alguna consulta de repente en relación a la clase anterior o algo, algún apunte. Si hay algún tipo de pregunta o algo, por favor la pueden hacer en el chat. O si gustan, pueden levantar la mano y la hacen. Igual ahí tienen abierto, creo, el acceso, ¿verdad, Andrea? Para cualquier consulta. Ah, estaba hablando con Ah, el ya, ya. micrófono apagado. Sí, tienen, pueden realizarla a través del chat o levantar su mano y así les habilitamos el micrófono también. Ujú. Ya, perfecto, está bien. Entonces, permítame continuar con la presentación. Entonces, mm, esta expo o este taller básicamente es de Tomás de Aquino y su pensamiento reflexivo. Este, Tomás de Aquino para mí es uno de los filósofos más interesantes y doctos en diferentes cuestiones, tanto en metafísica como en temas de antropología y de ética. Tomás de Aquino, a pesar de que él es filósofo de la época medieval, se le reconoce como un discípulo de Aristóteles. Y es porque Tomás de Aquino toma mucho del pensamiento de Aristóteles para poder hacer filosofía y hacer teología también, aun a pesar de que Aristóteles pues, no tiene nada que ver con el cristianismo. Aristóteles es como 300 años antes de Cristo. Pero muchas de las reflexiones de Aristóteles van muy en relación a ciertas ideas o prerrogativas cristianas. Entonces Tomás de Aquino bebe mucho de él y inclusive muchas de las conocidas y hasta malentendidas vías tomistas de Aquino son tomadas justamente de pensamientos y reflexiones de Aristóteles. Entonces, Aquino hace su sistema filosófico hablando acerca de metafísica, de lo que va más allá de la física, acerca del hombre, la antropología, ética y política. Entonces, en esta cuestión vamos a hablar acerca del sufrimiento que él encuentra y cómo, o qué representa el sufrimiento para la vida humana. Y eso lo podemos encontrar en una de sus obras más icónicas, la de mayor referencia, que debe ser eh, la Suma Teológica. Entonces, pasamos a ver algunas definiciones y podemos compartir algunos de sus pensamientos muy interesantes en relación a esto. Hay una frase que él pone y dice esto: nada que implique contradicción
cae bajo el entendimiento, perdón, cae bajo el entendimiento de Dios. Eh, y le puse el título La omnipotencia divina. Entonces, ¿qué quiere decir Aquino con esto? Quiere decir que la existencia del mal o del sufrimiento en el mundo no tiene absolutamente nada que ver con un error, digamos, casuístico en cuanto a la creación de Dios con el hombre o con el universo. Significa más bien que el mal puede ocurrir y puede existir y Dios ser perfectamente bueno. Entonces, aquí no a priori lo que está diciendo o lo que está enunciando en la suma teológica es de que no hay una contradicción en sí misma entre la existencia del mal y la existencia de Dios bueno. De que cosas malas pueden ocurrir, cosas terribles pueden ocurrir, mejor dicho, y aún así nosotros poder creer que Dios creador es bueno, es bondadoso, es omnipotente y verdaderamente desea el bien. Y hay una frase que yo saqué también, la que está bajito, que es de un libro de C.S. Lewis, que se llama El problema del mal. Y dice esto, dice, si Dios fuera bueno, querría que sus criaturas fueran completamente felices. Y si fuera todopoderoso, podría hacer lo que quisiera. Mas como las criaturas no son felices, Dios carece de bondad, de poder o de ambas cosas. Entonces es una forma de poder como hacer una representación análoga de lo que viene a ser el pensamiento de Epicuro en cuanto a esta trilogía, por así decirlo, de que Dios no puede ser omnipotente, Dios no puede ser omnisciente y Dios no puede ser bondadoso al 100%, porque el mal existe. Entonces Lewis lo que hace es recoge un poco esos pensamientos y los articula de una manera distinta. Entonces, lo que va a defenderse ese Lewis es justamente la premisa que él ha diseñado en esto. Eh, entonces, todo el antagonismo, digamos, hacia la maldad o hacia el sufrimiento forma parte, y seguramente ha sido una de las disputas más grandes en filosofía, en teología, para poder desestimar la creencia de Dios. Y lo que va a presentar en su momento tanto San Agustín como Tomás de Aquino, como posterior décadas después, Cecil Lewis, por ejemplo, o otros filósofos como puede ser Leibniz o puede ser Kierkegaard o quizás algunos más contemporáneos como Plantinga, lo que van a plantear es de que la existencia del sufrimiento y el dolor es totalmente compatible con un Dios que es bueno. Y aquí no se explaya, digamos, muchísimo en este punto, y da con mucha precisión argumentos, diría difícilmente de refutar. Entonces, partamos por definir qué es lo que Aquino considera como mal, para poder entender sus términos y poder ahondar un poco en su metafísica sobre ello. Él dice que el mal eh, es un ente de razón y no un ente real. ¿Qué quiere decir? Que la concepción de Aquino en relación al mal no tiene una constitución real ontológica, es decir, no tiene existencia propia. Por eso es que dice que solamente se consigue en la razón, no se consigue en lo real. ¿Por qué? Aquí no va a dar esta definición porque él va a entender de que el mal siempre es una privación del bien. Entonces, como aquí no entiende que Dios es quien crea y Dios al ser bueno crea cosas buenas, el imperativo es de que el bien es supremo. Entonces, cualquier cosa que esté por debajo del bien, digamos, en esta escala de grises, empieza a transformarse en aquello que nosotros consideramos como malo. Entonces, la privación de los bienes termina dándole significancia a aquello que es malo. Es decir, decir la verdad es bueno, para poner un ejemplo, mentir es malo. Pero mentir es malo justamente porque es la escasez de la verdad, ¿vale? Eh, entonces vemos que es una disminución o un detrimento de lo que vendría a ser bueno. Entonces por eso aquí no le da esa constitución metafísica. Para él el mal no existe en un sentido de realidad, sino solamente existe como un concepto. Eh, y finalmente va a decir que el mal no puede existir por sí per se, dado que no tiene esencia. Eso es justamente a lo que se refiere. No tiene una constitución ontológica, o sea, de ser en sí mismo, y por ende no tiene esencia.
Entonces, el mal termina siendo solamente un concepto en cuanto a la razón, y solamente puede ser conocido porque conocemos el bien. Y ese es un poco el análisis metafísico de Aquino. Yo puedo conocer cosas que son malas porque reconozco cuáles son buenas. Yo reconozco la justicia, porque sé lo que significa vivir en injusticia. Eh, Reconozco, por ejemplo, que maltratar a mi prójimo es malo, porque entiendo a priori de que tratarlo bien es lo bueno, digamos. Entonces aquí no ancla su pensamiento en el hecho de que el mal siempre es privación del bien. Y esto va a tener una categoría interesante porque eh, lo vamos a ver un poco más adelante, de cómo para Aquino el ser es siempre superior al mal. Es decir, el ser humano está aquí, en esa tierra, con la capacidad, vamos a decir, entre comillas, infinita de poder superar cualquier tipo de mal. Luego, en este punto, dice lo siguiente: tenemos que considerar que, así como el nombre de bien entendemos la perfección del ser, con el nombre de mal no entendemos nada más que la privación de esta perfección, que es lo que le decía hace un rato. Ahora bien, como la privación propiamente dicha es la privación de un bien debido a que le pertenece en un tiempo y de una manera determinada, es evidente que denominamos mala una cosa porque está falta de una perfección que debe tener. Y acá un ejemplo claro. Si a un hombre le falta un sentido de la visión, si un hombre no puede ver, digamos, una persona que es ciega, es un mal para él, pero no lo es para una piedra, porque la visión no es propia de esta. ¿Qué quiere decir Aquino con esto? Y eso es algo que habíamos visto creo que en el primer taller, de que las privaciones, o sea, el mal se entiende como privación del bien en este ejemplo porque lo totalmente bueno sería que el hombre pueda ver, o sea, que pueda no tener ningún tipo de accidente en cuanto a su vista. Pero al no poder y al carecer, digamos, de este sentido, eso se convierte en algo malo. Pero esta condición solamente es condición de mal para el hombre. ¿Por qué? Porque las facultades de poder tener sentidos no las tiene una piedra. Las puede tener un animal quizás, pero no las puede tener un ser inanimado. Entonces lo que está diciendo aquí no es de que las condiciones para poder entender el mal son propias de quien lo siente. Entonces yo puedo percibir que, por ejemplo, yo estoy triste y puedo entender que la tristeza puede ser en cierto punto algo que me puede estar haciendo daño, pero solo por el hecho de que yo lo estoy sintiendo, de que yo lo estoy concibiendo. Repito, si alguien desea o tiene algún tipo de consulta en relación a esto, por favor, tiene el micro abierto o el chat abierto para poder hacerlo. Entonces, para cerrar esa primera diapo, tenemos que el mal es privación del bien y que solamente es y digamos, este detrimento de lo bueno solamente puede considerar en alguien que pueda entender cuáles son esas cosas buenas, ¿vale? Entonces, tenemos ya un poco la definición metafísica de Aquino en relación al mal. Entonces, vayamos a ver qué quiere decir Aquino cuando habla acerca de dolor, tristeza y sufrimiento. Esto lo había puesto, el primer párrafo lo había puesto en el primer taller, que dice que el dolor siempre es dolor de un sujeto que lo sufre. Es decir, no existe el sufrimiento en sí mismo considerado, que se le conoce como ingénere, sino que siempre se refiere a un ente que percibe el mal. Eso me refería con el tema del ejemplo del ciego, por ejemplo. O sea, la existencia del dolor siempre está asociada a un sujeto, ¿no? No es que el dolor, digamos, podamos percibirlo fuera del ente, o sea, fuera del ser. Yo no puedo percibir un dolor de brazo que no me corresponda a mí, por así decirlo. Yo no puedo referirme al hecho de que tengo un dolor de cabeza o tengo fiebre y malestar si es que esto estuviera disociado de mi cuerpo. O sea, todos los males que suceden, digamos, en ese sentido, los dolores, pertenecen al ser. Entonces, soy yo, eh, hombre racional, quien puede entender qué cosa es bueno y qué cosa es malo por los sucesos que me pueden ocurrir a mí. Te fijas en el segundo párrafo, él dice: por tanto, no todo mal causa dolor, sino tan solo
el que recae sobre el sujeto capaz de percibirlo como tal. Pueden haber muchas cosas que, que sean malas, por ejemplo, pero no necesariamente que te cause cierto dolor. Por ejemplo, si, eh, no sé, por ejemplo, si estoy caminando en la playa, por ejemplo, con mi novia y mi novia patea una piedra, yo puedo reconocer que, vamos a decir, hay una especie de mal que se está generando, pero el dolor que siente ella yo no lo siento. O sea, ese dolor, digamos, es propio de ella. Podemos ambos ser conscientes, digamos, del mal que pueda existir, pero del dolor solamente está sujeto a la persona que lo puede percibir. Por eso es que voy a poner este ejemplo. Una roca no percibe el mal, porque no está dotada de sentidos, ni internos ni externos, y tampoco sufre. Tan solo aquel ser capaz de percibir el mal es ese ser capaz de poder sufrir. Y eso nos lleva a una pregunta tanto filosófica como teológica. Si tan solo aquel ser capaz de percibir el mal puede sufrirlo, ¿cuánto sufrimiento es capaz de poder resistir el ser humano? ¿O cuánto mal es capaz de poder ver y no sentirse frágil? Entonces acá vemos que, en cierto sentido, el mal o el sufrimiento aparentemente podría sobrepasar cualquier tipo de, de humanidad en un sentido. A veces hemos conocido personas que han sufrido, perdón, cuestiones terribles por vicisitudes de la vida y uno nunca puede llegarlas a entender. Eh, y la pregunta es, si, digamos, aún a pesar de todo el sufrimiento que pueden haber pasado estas personas, como por ejemplo me puedo retraer a los campos de concentración, por ejemplo, en la vida que vive, por ejemplo, Viktor Frankl o Alexander Solzhenitsyn o, o algunos otros personajes icónicos que pasaron, digamos, en, en, en diferentes situaciones de mucho dolor y mucho sufrimiento. La pregunta es si el ser humano está verdaderamente acondicionado para poder sufrir tanto, pero más aún para poder sacarle un sentido. Y para Aquino, digamos, esto va a ser representativo, porque al final aquí va a entender, a partir de las premisas en cuanto a lo que él considera el mal, el que el ser humano sí puede revertir o puede enfrentarse a cualquier tipo de sufrimiento. Por poner un ejemplo, mm, creo que hay una mano levantada, no sé si... Sí, soy yo. Vale. Me surgió una pregunta, profesor. Eh, Acaba de hacer una pregunta de cuánto sufrimiento puede resistir el ser Ujú, humano y está diciendo de que aquel ser que, o sea, el que más percibe el mal, más sufre. ujú, Y ujú. llevándolo a la omnisciencia de Dios, el que más percibe el mal es Dios. Entonces, Él es el ente o el ser que más sufre. Es una buena pregunta. La pregunta sería, o te trataría de responder con una pregunta, es, eh, si verdaderamente Dios por su constitución ontológica puede sufrir como sufre el hombre, porque quizás podemos verlo en la persona de Jesús y entender el sufrimiento que él puede pasar, tanto emocional, psicológico, físico, ¿no? Pero creo que cuando hablamos de Dios mismo, eh, digamos, no encontraría cómo hacer análogo el sufrimiento del hombre con el sufrimiento de Dios, porque Dios en su perfección, pues, no podría alojar, creo, algo que sea imperfecto. Eh, lo que sí puedo entender a la luz de Cristo es de que Dios tiene comprensión de lo que significa el sufrimiento, de lo que significa la letalidad de la vida, o de lo que significa la mortalidad, o lo que significa pasar hambre, pasar frío, enfermarse, todas esas cuestiones que encierran, digamos, ese sentido. Eh, no sé y me puedo equivocar, no sé si sea correcto decir que Dios sufre, por lo menos en ese sentido que aquí no plantea, ¿no? Yo creo que la comprensión de Dios en cuanto al sufrimiento sí debe ser entendible. Eh, pero la verdad no sé, no estoy tan seguro.
no sé, fácil me estoy confundiendo. Justo ahora veía una prédica que hablaba acerca de Lucas y, y hay una parte que dice que cuando un pecador se arrepiente hay como Dios se alegra más, vamos a decirlo, ¿no? Como que el cielo se contenta más. Entonces yo me preguntaba si verdaderamente el cielo, digamos, puede ser un lugar de gozo creciente, ¿no? Este, y la verdad que no sé, no estaría seguro de qué responder en ese sentido. Creería que Dios no se queda, digamos, angosto en entender el sufrimiento humano, ¿no? Pero no sé si eso haría necesariamente que Dios sufra de la manera que sufre el hombre cuando lo siente, ¿no? Claro, yo entiendo que en Cristo sí, sí tuvo todo tipo de sufrimiento en carne, ¿no? Al hacerse hombre. Y ahí Sí. va, tengo dos preguntas en realidad, así que aquí Ujú, viene la segunda, ¿no? Cristo era santo, 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 porque en todo fue puro y sin mancha, y también era capaz de ver el pecado en el ujú, hombre y el sufrimiento en el hombre, y por eso mismo se compadecía y sin acortar su mano solía sanar y perdonar pecadores. ujú. Pero, o sea, ¿hasta qué punto sufrió Cristo, no? Porque claro que sufrió hasta la cruz y llevó en sí mismo los pecados, entonces mi cabeza ahorita acaba de hacer así por la comprensión del mal en la mente de Cristo. Creo que es el ser que más ha entendido el mal estando aquí en la tierra. Yo creo que de una perspectiva teológica, eh, el hecho de que Jesús cargue con todos los males no deja también de ser una representación simbólica de que Cristo termina siendo como el arquetipo del héroe para el ser humano, ¿no? Es decir, es preso del mal, y no todos los males, pues, porque hoy podemos ver, o sea, uno de los males, por ejemplo, podría ser que una persona esté enferma de una enfermedad letal, por ejemplo, para la redundancia, ¿no? Cristo en ningún momento, digamos, es diagnosticado con un tipo de cáncer, por así decirlo, ¿no? Que es un tipo de mal. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces Cristo no ha cargado con todos los males que hay, pues, porque hay infinidad de males, ¿no? O infinidad de enfermedades, o infinidad de cosas. Pero creo que la postura teológica en ese sentido, al menos en cuanto a mis reflexiones, es de que Cristo absorbe de manera simbólica todas las atrocidades de lo que corresponde a la humanidad y todos digamos, sus derivados de una vida que ha caído, digamos, de la gracia de Dios por su desobediencia. Entonces, creo que Cristo al hacerse cargo del mundo, se hace cargo justamente acerca de algo que no le corresponde, ¿no? De algo que es injusto. Y la vida, como aquí nos lo va a plantear en un ratito, nos lo va a mostrar, es un sufrimiento constante. Y uno tiene que enfrentarse a ciertas cuestiones diariamente, ¿no? Partiendo del hecho, y lo dije en la otra clase, partiendo del hecho de que cada uno de acá en los momentos va a morir. Y si partes ya, digamos, tu noción de la vida con ese entendimiento, rápidamente pues, puedes verle un valor inútil a la vida, ¿no? Podrías, y decir que esto pues es insignificante. Y si mi vida va a durar pues 80 años, me puedo disponer a hacer el mayor mal posible, o a vivir de los placeres y vivir en un hedonismo perpetuo y no ser responsable, y etcétera. Entonces, por ejemplo, trayendo a colación la vida de Cristo, es una representación de que el mal va a venir por ti de todas maneras. O sea, la muerte se avecina para todos acá. Y hay una forma de poder enfrentártela, es haciéndole frente cara a cara y obrando bien, tratar de vivir una vida justa y hacerte responsable de las cosas que tienes que hacer. Y yo creo que la carga del pecado, en ese sentido, a mí me es mucho más tangible, es como una postura hacia lo que la vida corresponde, ¿no? Y hacer la voluntad del Padre, para mí tiene una representación muy honda en cuanto a que la muerte no es el fin para el ser humano y que el sufrimiento puede ser vencido, pero el sufrimiento solamente, y el dolor solamente puede ser vencido a partir de un sacrificio. Y, y el sacrificio de Jesús es ese, ¿no? O sea, hay que morir para revivir en cierta forma. Hay que morir para redimirse. Y uno muere constantemente, eso también es un sentido figurativo. Mueres a ti constantemente y resucitas y te caes y te vuelves a levantar. Entonces,
creo que uno puede ver en esto un montón de lecciones, no solamente teológicas, sino para la vida misma, ¿no? Pero me quedo con esa pregunta de si verdaderamente Dios puede sufrir por el hombre o si Dios puede entender el sufrimiento del hombre. Este, te diría, quizás de manera precipitada, que no solamente puede entenderlo, sino que quiere entenderlo. Y quizás la forma de Dios de decir que quiero entender lo que significa el sufrimiento humano es haciéndose hombre. Y esa es la mayor manifestación de que Dios tiene intención de poder congeniar con el ser humano y no solamente verle de arriba, sino ser pequeño y verlo de abajo y servirle. Eso es más, vamos a decir, entre comillas, humillante para Dios, de tener que servirle al hombre, lavarle los pies, ¿no? Pero, digamos, esa es la categoría del Dios que crea Aquino y que creemos nosotros, ¿no? Que es un Dios de bondad y, y un Dios que es capaz de sufrir por el otro, ¿no? Y yo creo que eso ya es un entendimiento mucho mayor. Hay un comentario en el chat que dice, si el dolor es una imperfección, podríamos decir que no sufre, de Freddy. Claro, en un sentido sí, o sea, claro, porque en un sentido ontológico a Dios no le falta nada, ¿no? O sea, a Dios no le falta el hombre tampoco, ¿no? No es que Dios está desesperado porque el hombre se acerque porque le hace falta a él, o sea, a nosotros nos hace falta él y por eso él se acerca, ¿no? O sea, Dios y su perfección ama y ama libremente, pero ese amor, digamos, que impregna en nosotros proviene de su libertad, por eso es que el hombre es libre. Pero eso no significa que Dios no tenga intención de poder amar, ¿no? Entonces, o sea, bueno, justo estoy leyendo los comentarios. Ahí estoy chequeando. O sea, bueno, pero me voy a llevar eso. No estoy seguro, no estoy seguro si aquí no hace esa precisión, pero, pero prometo buscarlo y a ver qué podemos encontrar en relación a eso. Entonces, para cerrar esta página de acá, decía que tan solo aquel que es capaz de poder percibir el mal verdaderamente puede sufrir. Entonces, ya he puesto ese ejemplo, que ese ejemplo también es muy interesante como para poder entenderlo. Dice, un animal sufre en la medida en que siente un determinado mal, ¿no? Por ejemplo, una indisposición fisiológica o una privación de sus facultades o diferentes tipos de accidentes, ¿no? Que puede ser que le falte una pierna o que en algún momento tenga dolor de estómago o que se golpee con algo, etcétera, o que sea atacado, etcétera. El hombre sufre en la medida en que percibe el mal, que puede ser de diferentes formas, tanto físico, corporal, espiritual, y puede ser producido de una manera natural, un dolor de muelas, por ejemplo, o de forma voluntaria. Entonces, eh, digamos, el alma sensible del animal, que evidentemente carece de racionalidad, siente determinado mal, es decir, le aqueja algo y por ende puede sufrir o puede sentir dolor, ¿vale? Pero las facultades que tiene el ser humano para poder, digamos, percibirlo, hacen que ese dolor pueda verse transformado en sufrimiento y pueda no solamente reducirse a un estado físico, sino extrapolarse, inclusive dolores de espíritu o de alma, que es justamente lo que está representando aquí. Entonces, vamos a ponerlo en ese sentido. Al animal no le puede doler el alma, al ser humano sí. Si yo, mi perrito se podría romper la pierna y eso evidentemente le genera dolor. Pero la interpretación del sufrimiento para él va a ser totalmente diferente que la interpretación del sufrimiento para mí. Póngase en el caso de que, no sé, por ejemplo,
tengo mi perrito acá y yo le digo, mira, voy a salir y me voy a demorar solamente 1 hora. Entonces lo dejo acá, le hablo, le converso y lo dejo aquí. Y salgo de mi casa y me demoro 5 horas en llegar. Entonces, eso podría representar para él, en este imaginario, un sufrimiento o hasta inclusive el hecho de que me considere a mí como un mentiroso, o que le he hecho daño, le he hecho un tipo de perjuicio. Pero dentro de su constitución, como ser, y dentro de lo que corresponde a la memoria de ese animal, yo voy a llegar a casa y se va a alegrar de la misma forma. O sea, no va a haber esa asociación entre ese tipo de sufrimiento, que sí puede ser un sufrimiento en el que yo le diga, no sé, a mi hermana o a mi novia o a mi mamá, oye, te recojo a tal hora y que me muere 3 horas en llegar. Eso sí podría representar otro tipo de tristeza o un tipo de molestia o tipo de dolor. Entonces, el animal no puede percibirlo de esa forma, el ser humano sí. Y como decía, hay dolores que no son corpóreos, sino son espirituales. O tristezas que no tienen nada que ver con lo físico, que pueden expresarse físicamente, porque puedo llorar, porque anímicamente me puedo sentir mal, pero que ya corresponden a otra instancia. Esa instancia solamente la tiene el ser humano. Y quizás eso, y haciendo un paréntesis, digamos, el dolor espiritual quizás sea el que justamente Jesús viene a tomar en consideración, no porque lo físico no importe, pero porque la constitución del hombre comienza, digamos, en el alma de la persona. De hecho, aquí no hace mucho explicación en otros extractos de la Suma Teológica en el hecho de que el alma del ser humano es eterna y, y que esto proviene justamente porque somos creación de Dios. Pero sí hay un interés muy fundamentado en las escrituras de que a Dios le importa el ser humano para su vida eterna, es decir, para el sustento de su alma. Y eso es lo que le decía, en cuanto a lo que considera Aquino, que es la vida o por qué se sufre. Y Aquino es súper claro en esto, y Aquino no tiene ningún problema en quizás ahondar en esta idea de que la vida de que sufrir es parte de la vida. Y para él no tiene, este pensamiento no es inconexo a su fe y no es tampoco, eh, forma algún tipo de, de resistencia para entender la bondad de Dios. Y, por ejemplo, esto es algo, quizás es una, un análisis personal, pero tengo a creer de que, sobre todo en nuestro siglo, mucho de lo que a veces he escuchado en predicaciones en diferentes iglesias o muchos mensajes, es que parte del hecho de que el cristianismo es igual a triunfalismo, de que si tú crees en Dios y tú sigues a Cristo, la vida en resolución te va a ir bien. Y yo creo que esto es un grave error, porque si vamos solamente a las escrituras, vamos a ver, si nos reposamos en la vida de los apóstoles, que los apóstoles en principio mueren todos jóvenes porque la gran mayoría son asesinados. Eh, pero vemos que no hay una crisis de significado de vida por las cosas que ellos puedan alcanzar, o por cuánto dinero puedan conseguir, o por qué trabajo puedan tener, o, o cuánta cantidad de dinero ellos puedan alojarse, sino que el sentido de la vida para ellos tiene que ver con el hecho de vivir una vida que signifique y brinde valor en cuestiones tanto de su vida cristiana como con las personas. Entonces, ellos no buscaban un triunfalismo, una preservación de la vida, no porque la vida no valga nada, sino porque de alguna u otra forma vas a tener que pagar cierto precio en esta tierra. Y
pararlo en el sentido porque la vida se nos acaba a todos. Y la pregunta es cómo vas a vivir esa vida que se te ha otorgado. Y los apóstoles encontraron que la mejor forma de hacerlo era vivir una vida de riesgo y la aventura de poder vivir en el Evangelio. Y creo que, y esta reflexión tiene que ver con muchas conversaciones que he tenido con amigos de la iglesia y con amigos que no van a la iglesia, es el hecho de que hay que tener mucho cuidado en entender que el cristiano o la vida cristiana no tiene por qué hacer al ser humano más frágil de lo que ya es. Y entender el sufrimiento y las particularidades de la vida hacen que la persona pueda entender y no llegar a crisis y creer que cuando te sorprende el mal o cuando el dolor toque tu puerta, reposar en la existencia de que Dios sigue siendo bueno. Porque inevitablemente, como les digo, cosas malas ocurren y dolores llegan a la vida. Y yo no creo que tiene que tener el asidero espiritual para, para no desbaratar, digamos, todos sus pensamientos o toda su teología en relación a Dios, sino sostenerse en el que Dios sigue siendo bueno aún a pesar de las situaciones malas que puede venir la vida. Acá dice, Santo Tomás reconoce que el vivir comporta sufrimiento por sí mismo, y la vida no es un campo en el que todo transcurre con suavidad, para nada. La vida está llena de dolor, y Santo Tomás de Aquino no olvida ese componente vital. Y fíjese, dice que eso puede ser muy incómodo quizás para algunas personas. Eh, yo considero que un mensaje así, si lo hubiese escuchado hace unos años, hubiese sido incómodo, quizás también por, eh, por los mensajes cristianos que usualmente escuchaba, que tiene que ver con el hecho de que siempre hay una postura de triunfo en Cristo. Y, y, y la definición sería entender qué significa triunfo, o sea, qué significa ganancia o qué significa pérdida en cuestiones de Cristo. Pero fíjese que de mentes tan brillantes como Aquino y anterior a Aquino, San Agustín, entienden perfectamente que la vida es extremadamente compleja y extremadamente dolorosa. Y para ellos esto no hace, digamos, o no supone un ruido, un estruendo tan fuerte en cuanto a la creencia que ellos tienen de Dios y en cuanto a su filosofía de vida. Pero creo que sí es importante para el cristiano caer en este punto y no rehuirle a esto, o sea, no temerle a que la vida efectivamente sea difícil. Eh, y que aún a pesar de que la vida esté llena de dolor, eso no significa que la vida sea insignificante. Yo creo que es algo también que quizás como cristianos o como iglesia no deberíamos dejar de impartir, de que el dolor es un componente vital. Y hay motivos, digamos, por los cuales Dios permite eso. Y no debemos olvidar, pues, que ese es el diseño en el que estamos. Y tenemos muy buenos ejemplos, no solamente en las escrituras, sino en la historia de personas que han sufrido cosas atroces y aún así han resurgido. Y yo creo que es necesario que tengamos esa charla y no olvidemos el hecho de que el sufrimiento es parte de la vida. Y que cuando uno va a la iglesia, eh, solamente se trata de crear esas atmósferas, ¿no? Y que las cosas vayan bien, o de que uno se sienta bien. Pero, pero también puedes ir a la iglesia y estar súper mal, y sentirte mal, y ir a llorar si quieres, y tratar de encontrar, pues, exponer tus dudas y tus preguntas. Y no pasa nada. Yo creo que en ese sentido Dios es suficientemente grande como para poder entender que la vida es justamente, como dice aquí, ¿no? Una instancia de mucho dolor. Y, y a Dios no tenemos que ocultar eso. O sea, a Dios no tenemos que ocultarle que la vida no genera cierto tipo de dolor, sino simplemente manifestárselo y es para encontrar ese significado en medio de esas situaciones.
Entonces acá, por ejemplo, hay una reflexión muy bonita. Dice esto: si bien el hombre rechaza por naturaleza el dolor y tiende a alejarse de él, cabe decir que una vida sin sufrimiento, sin sacrificio, sin esfuerzo, resulta insípida o aburrida. El sufrimiento es un ingrediente íntimo de la vida humana. Y aun a pesar de que esta ecuación pudiese parecer como, como demasiado irónica, lo que va a decir es que una vida sin sufrimiento la convierte en monótona, que la convierte en continua e invariable. Y, y él propone que una vida así no tendría una vida, digamos, que resulte buena en cuanto a sus virtudes, porque una de las propuestas de aquí no es, para que tú puedas obrar en virtud, tú tienes que saber lo que significa que es vivir contrario a ello. Es decir, esta disputa de bien y la privación que significa el mal. Entonces, tus esfuerzos humanos por tratar de ser buena persona están justamente, digamos, es esa disputa entre tus pulsiones que quieren hacer el mal. Entonces, el control que puede ejercer el ser humano en diferentes tipos de situaciones se llama carácter. Y ese carácter es lo que hace que tú seas virtuoso. Si vivieses una vida muy tranquila, no tendrías cómo ejercitar esos músculos. En cambio, si tú vives una vida que de repente te ha permitido ver no sé, la insatisfacción de no tener cosas materiales, lo que puede producir en ti buenamente es el entendimiento de que quizás existen valores más supremos que esos, y quizás hay cuestiones que son más importantes, de que no deja de ser algo importante, pero quizás por ponerlo en un lugar valorativo, pero no por encima del amor, por ejemplo, o el reconocimiento de tener una familia saludable. Y posteriormente, cuando a uno le toque ser adulto, pues trabajar y luchar y tratar de educarse para poder conseguir vivir con dignidad. Y quizás solamente esas cuestiones se podrían dar si una persona verdaderamente entiende primero lo que es vivir de manera, vamos a decir, eh, incontinua en cuanto a sus bondades. Entonces, para aquí no está tratando de hacer una explicación de por qué el mal permite, vamos a decir así, que el hombre viva en virtud, o que el mal, sin importar cuán mal sea, no hace que el hombre pueda vivir por debajo del motivo por el cual ha sido creado. Entonces, el mal tiene esta condición de que hace que la vida de una u otra forma no carezca de significado y poder alcanzarla, o poder alcanzar, digamos, esos bienes, o al menos lucharlos y ejercer responsabilidad sobre ellos. Y dice esto: el dolor, por tanto, también tiene su lado positivo. Y a pesar de que el hombre se aleje del sufrimiento y trate de evitarlo, también hay que decir que el sacrificio es sal de la vida. El hombre que lo tiene todo, que no le falta nada, que complace cómodamente todos sus deseos, que no busca nada porque ya está harto de todo, se ahoga en un mundo, en un mundo autosuficiente y se hunde en la cueva del tedio. Entonces, el lado positivo del dolor, lo que significa es que para Quino, de que pues, permite emerger de la persona las más grandes bondades o las más grandes calidades de vida. Y fíjese nomás la persona de Jesús en ese sentido. Obviando la parte teológica de Jesús siendo Dios. Si tú sabes que vas a pasar por un sufrimiento devastador, casi infernal, con tu cuerpo literalmente desgarrado, brutalizado, escupido, golpeado, latigado, probablemente con la espalda abierta y todo el mundo pudiendo ver tus músculos y tus huesos, con la cara deforme, tengo que cargar una cruz de madera, soportar que te claven
unos clavos de aproximadamente unos 10 centímetros. Si tú sabes que vas a pasar por todo eso, ¿dirías que sí o que no? O sea, si a mí me dicen eso, por gente que verdaderamente nunca he visto o nunca veré, tengo que cargar con los dolores del mundo que no me corresponden, probablemente no lo haría. Preferiría no hacerlo. Pero fíjese que esta carga de dolor y sufrimiento en la cual se expone Jesús no deja de ser llevada y decidida por un hombre que decide hacerle frente a este dolor y decide decirle al mal, ok, eres existente, digamos, en el sentido de que estás presente en la vida del ser humano. Y la única forma de poder redimirlo es sufriendo, es pagando las consecuencias de lo que significa orar mal, para poder redimir el bien. Entonces, si tú sabes cómo vas a morir, y fíjese, esto es muy curioso, si tú sabes que vas a morir sufriendo, pero verdaderamente sufriendo, no que te duermes y falleces, sino verdaderamente sufriendo, ¿en quién te convertirías? Porque la vida te va a pagar mal, va a ser súper injusta contigo. Entonces, ¿por qué no mentir? ¿Por qué no aprovechar de las personas? ¿Por qué no teniendo la influencia que tenía Jesús, aprovecharse de las mujeres? O robar, o mentir a sus amigos. X cosa, cualquier cosa que vaya por debajo del bien. Porque si la vida te va a pagar tan mal, ¿por qué ser justa con ella? Y fíjese que lo que Jesús hace, digamos, en un sentido pragmático para poder enfrentarse a la vida es, ok, la vida me va a pagar pésimo. Todo el mundo me va a traicionar. Todos, mis mejores amigos con los que pasé los últimos 3 años, yo brindándoles mi cariño, mi respeto, mi cuidado. Todos y cada uno de ellos me va a traicionar. Nadie va a querer estar ahí. Mi mejor amigo Pedro me va a mentir. Judas me va a traicionar y los demás no van a estar en mi crucifixión. Todos se van a ir. Todos me van a dar la espalda. ¿Es cómo debo actuar en esa postura? Es el mayor mal que tienen. Por eso es que Jung reconocía que Cristo era un arquetipo del sufrimiento, porque es una persona que muere joven, a los 33 años. Es una persona que obra bien y que muere como un corrupto, como un ladrón, que es traicionado por sus amigos, que tiene que pagar por las injusticias de un Estado, este, por un Estado monárquico que oprime a su pueblo. Todos los males en ese sentido se alojan en esa persona. Y esa persona, sabiendo cómo va a morir, decide obrar bien durante toda su vida. Entonces, esa es una reflexión, por ejemplo, filosófica en la postura que debería tener un hombre y una mujer para poder enfrentarse a esto. Es de que aún a pesar del mal que aqueja el mundo, tú puedes vivir bien. Y eso es lo que está tratando de realizar Tomás de Aquino en esto. Es que el dolor tiene un lado positivo. Hay historias hermosas. Yo conozco gente que ha sufrido cosas horribles, terribles, y podrían ser y representar los mayores villanos, las personas más mentirosas, o personas que verdaderamente hagan dolor porque saben lo que significa que les hagan sufrir. Y ellos se comportan como seres humanos leales, que persiguen la verdad, que buscan el bien de otros. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Si la vida ya te demostró que es suficientemente injusta, trivial, hoy puedes estar bien y mañana te enfermas. Lo que quiere decir aquí no con eso es que puedes encontrar múltiples justificaciones para no obrar bien, múltiples. Pero aún a pesar de eso,
el ser humano deja de perder su poder, de poder obrar con bondad y puede darle la vuelta a esto. Y fíjense, por ejemplo, para traer un ejemplo más de las escrituras, la vida de Pablo, por ejemplo. Pablo durante, durante un tiempo fue la mente siniestra en cuanto a la ejecución de los cristianos, o lo de los judíos mesiánicos. Tuvo un encuentro con Jesús y buscó resarcirse del mal que había hecho. Eh, y probablemente tuvo que cargar con todo el dolor de lo que él había cometido en algún momento. No creo que tampoco el hecho de tener una vida nueva con Jesús haya hecho que él se olvide de todas las atrocidades que él había hecho. Probablemente haya tenido que cargar con eso. No se estipula exactamente en las escrituras, pero muy posiblemente que él, quizás una teoría es de que el aguijón que él sentía en la carrera era justamente el remordimiento de haber actuado tan mal. Es algo que solamente lo podrá saber él. Pero aún a pesar de haber vivido esa vida de asesino, es llamado por Cristo a poder vivir una nueva, haciendo el bien. Y hacer el bien no significa siempre necesariamente terminar, digamos, bien, ¿no? Por ejemplo, Pablo termina decapitado en Roma. Pero es preferible a veces vivir una vida de significado hasta las últimas consecuencias y simplemente dejar que la vida tome su propia senda determinada por el mal que podamos hacer. Y fíjese en esta frase que dice, un futuro sin riesgo ni azares, una carrera segura, una vida cotidiana exenta de tensión, figuran entre las condiciones más habituales del aburrimiento. En este mundo, quien todo lo quiere, raya la desesperación. Y permítame entonces entrar a esta partecita final que tiene que ver con el hecho de la tristeza. Y porque aquí no encuentra algunas distinciones entre tristeza y sufrimiento. Y él dice esto, la tristeza se refiere más propiamente a un dolor interno. Una persona que sufre una desgracia familiar está triste. Y en cambio, no sufre ningún dolor externo, que era justo lo que comentamos hace unos minutos. La tristeza está motivada por la inteligencia y la imaginación. Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Si el hombre no fuese capaz de pensar, meditar y reflexionar sobre su vida y sus actos, tampoco sentiría tristeza. La tristeza solamente es posible a un ser inteligente e imaginativo. Entonces, fíjese la reflexión que hace aquí en relación a la tristeza y en relación al hombre. Entonces, según esta definición, el hombre es el único ser que puede sentir tristeza, porque ésta no se ha quejado, no se aloja en la parte física, sino en la parte del alma, en la parte del espíritu. Y son nuestras reflexiones y nuestros pensamientos los que nos ayudan digamos, a encauzar lo que significa tristeza. No solamente es el dolor, sino quizás es la memoria, los arrepentimientos, el que hubiese pasado, etcétera. O las pérdidas, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿no? La pérdida de un ser querido siempre va a generar tristeza, que siempre va a generar tristeza porque está, digamos, para poder llegar a esa tristeza va a haber una reflexión, una meditación en cuanto a la persona o los recuerdos, y se van a dar de esa forma. Eh, entonces eso es bien interesante, ¿no? La tristeza solamente es posible para el ser que es inteligente e imaginativo, o sea, solamente para el ser humano. Y aquí hay una parte interesante que significa sufrimiento y ser personal. Dice esto, pero la persona es mucho más rica que el dolor que sufre. Fíjese lo que dice aquí, ¿no? La persona es más rica que el dolor que sufre. O sea, tiene una capacidad intrínseca para poder superarlo. Ontológicamente hablando, la persona es la criatura más perfecta de la creación, la criatura más digna y más noble.
sea, la concepción con la que Dios nos ha creado nos hace a nosotros criaturas perfectas. Vamos a usar el término perfecto en definición del hecho de ser creado a imagen y semejanza por Dios. Es decir, que somos seres que tenemos libertad, que tenemos un alma racional, que podemos imaginar y que podemos decir. Y de ahí dice esto, dice, el sufrimiento afecta a la globalidad del ser humano y lo deja conmocionado. A pesar de esto, la experiencia nos muestra que las personas que han sufrido grandes dolores a lo largo de la existencia han sabido sacarle el máximo rendimiento a su vida. Han sabido convivir con este inquilino incómodo y situarlo en la esfera que le pertenece. Y fíjese el cierre. No hay ninguna duda de que el dolor es una privación, es una contrariedad, pero la persona es mucho más rica y más fuerte y plena que el mal, porque participa del ser con más intensidad, con más penetración ontológica. Lo que está diciendo en otras palabras aquí no es de que, eh, y eso creo que tiene que ver también con una frase de Frankel que dice que no hay mal que pueda derrotar un espíritu fuerte. No hay traición, no hay dolor, no hay mentira, no hay ningún tipo de mal que pueda destruir un alma fuerte. Y una de las representaciones psicológicas que, por ejemplo, Frankl encuentra en el desarrollo de la logoterapia es el hecho de que al ser el sufrimiento parte de la vida, uno tiene que aprender a vivir con el sufrimiento. Y para el ser humano es muy complejo a veces el sentido de saber que el sufrimiento es parte de la vida y aún así tratar de encontrarle un sentido a este. O de que la vida sea tan mortal que es mucho más fácil alojar y colocar tus disposiciones intelectuales en las pasiones que en cosas que sean significativas. Entonces, Frankel lo que propone desde su teoría psicológica es de que el ser humano tiene la condición y tiene las herramientas para poder superar cualquier tipo de mal, siempre y cuando encuentre un sentido a ese mal. Entonces, él cuando hacía terapia, por ejemplo, hacía terapia con personas que habían perdido sus parejas, o personas que habían perdido a sus papás, o personas que habían pasado por diferentes tipos de tragedias, inclusive situaciones físicas. Y lo que trataba de hacer en terapia era poder encontrar junto con el paciente que el mal que está sufriendo, que lo que está sintiendo en ese momento, no es impedimento para poder darle un sentido y poder trascenderlo. Y cuando el ser humano encuentra que el dolor que está sintiendo no es más grande que el coraje o el ímpetu de su espíritu, es en ese momento donde el ser humano, vamos a decirlo así, es casi imparable. La voluntad del ser humano no tiene comparación. Y es una de las tesis también eh, en psicología, no solamente aportadas por Frankl, sino también por Jung, es de que la potencialidad del ser humano y del espíritu para sobreponerse al mal no tiene precedentes. Hay historias de personas que han sufrido cosas que son inarrables y que aún así han sabido sobresalir eso. Y uno a veces no las puede entender, pero son seres humanos, como los que estamos acá reunidos, pero han encontrado dentro de sí la capacidad de poder, de poder trascender ello y rehacerse. Y así como tenías personas que pasaron en el siglo pasado, estuvieron en los campos de concentración viviendo 4 años, viviendo el infierno, salen y se convierten en grandes hombres. No grandes asesinos, no grandes criminales, no grandes violadores, no grandes estafadores, sino personas grandes. O sea, solamente aquel que es capaz de poder ver el infierno es capaz de quizás crear un cielo. Y los dolores de la vida, a veces inimaginables y cuestionables a Dios, y muchas veces quizás lo más doloroso no es encontrar respuesta a veces. Y no sé por qué a veces Dios tendrá esos designios así con diferentes personas. Pero lo que sí me queda claro es de que Dios nunca es ajeno al dolor que siente el ser humano. Y ejemplos de personas que han sabido trascenderlo hay miles, hay miles. Y dolores de diferentes formas. Miren a Martin Luther King nomás, tratando de hacerse cargo.
del racismo en su país y luchando. Y aún a pesar de que él fue asesinado, su legado persiste hasta ahora. Y de hecho uno de los mensajes más bonitos que él expone eh, los hace a partir de un mensaje de Éxodo, citando a Moisés. Entonces, lo que trata de representar aquí no en esto es que el ser humano siempre va a encontrar una posibilidad de poder superar el dolor. Siempre hay en el ser humano esa posibilidad, mejor dicho. Desde el punto de vista metafísico, la persona tiene posibilidades de vencer el dolor y sobreponerlo. El ser es superior al mal, dado que el mal depende totalmente del ser. Esa es una reflexión muy, muy bonita. Dice, el ser, o sea, la persona es superior al mal, dado que el mal depende totalmente del ser. Como lo que miramos al inicio, digamos, yo percibo el mal y por eso lo puedo sentir. Pero así como yo lo puedo sentir, porque el mal, digamos, vamos a decir, se aloja en mi ser o es sensible a mi ser, como está en mí, no puede ser mayor que yo. O sea, el mal que me aqueja a mí no puede ser mayor a mi esencia. Puede aquejarme y puede hacer que, no sé, de que pierda algunas de mis facultades, de que envejezca y no pueda caminar, o de que me duelan los huesos, etcétera. Pero el mal nunca puede ser mayor que el ser. Por eso es que la potencialidad de la persona para superarlo, según Aquino, tiene posibilidades ilimitadas. Y de ahí dice, no hay ningún mal que elimine totalmente el bien del ser. Psicológicamente el mal puede aminorar el instinto vital de una persona, pero de ninguna manera puede reducirlo a nada. No hay ningún mal que elimine totalmente el bien del ser. O sea, aún a pesar de las cosas malas que nos puedan pasar, aún a pesar de las situaciones horribles que puedan pasar, eso no elimina el bien que podamos tener. Fíjense, por ejemplo, eh, voy a ponerles un ejemplo de esto. Eh, Quizás uno ha vivido un escenario así. Hace algunos años, una tía mía falleció en un accidente. Y como esto representa un accidente, pues nadie tenía contemplado esto, ¿verdad? Y fue una situación verdaderamente terrible. Llenó a la familia de mucho dolor. Y me acuerdo cuando estábamos en el velorio, eh, pues se sentía, ¿no? Toda esa atmósfera de dolor y todo lo que conlleva, pues, el perder un ser querido. Y me acuerdo que mis sobrinas, eh, que son hijas de mi primo en ese momento, eran pequeñas, tenían 3, 4 años. Y, y ellas eran un poco inconscientes, evidentemente, de lo que estaba pasando. Pero fíjese que, y ese es mi ejemplo, uno puede sentir un gran dolor en ese momento y puede sentir mucha rabia y mucho rencor. Pero eso no significa que tú no ames o rechaces, por ejemplo, el amor que tienes a tus hijas o a tus sobrinas. El dolor te puede embargar en un momento porque perdiste a alguien, pero eso no necesariamente te hace malo, solamente hace que te hagas una carga de dolor y sufrimiento. Pero tú sintiendo ese dolor y sufrimiento, tú puedes amar a tu esposa o a tu pareja, a tu novia, a tu familia, y puedes obrar bien. Pero también puede pasar todo lo contrario, de que el sufrimiento del dolor puede transformar también tu esencia, o puedes dejar de transformar por el dolor, y puedes convertirte en dolor para otras personas también. Pero evidentemente esto es algo que, que aquí no expone porque él entiende que, pues, que el ser humano siempre va a tener la posibilidad de poder resarcirse, digamos, del sufrimiento, no perder el mal, no perder el bien, perdón, el hacer el bien, y dejarse reducir por él. Y finalmente, les comparto algunas reflexiones de Aquino para poder enfrentarse al dolor. Y aquí no va a encontrar una
Vamos a enumerar algunas, pero las más importantes son estas. Que para Aquino es fundamental para el alivio del dolor la compañía y la compasión de los amigos. Eh, Aquino va a entender que las cargas de dolor y de dificultad del ser humano, aun a pesar de que son propias, no deben de llevarse, digamos, eh, de manera solitaria. Y él dice esto: el amigo que acompaña se conduela con quien sufre, se vuelve una fuente inmejorable de consuelo y de alivio, mejor que cualquier analgésico o pastilla tranquilizadora. ¿Esto por qué? Tal como lo ha señalado antes al hablar del llanto, el dolor, el dolor es una carga, pesa, y el que sufre siempre quiere precisamente librarse de esa carga. Entonces él entiende que la compañía de los amigos, si bien es cierto ninguno quizás pueda resolver el problema, eso no está en cuestión. Esa no es la pregunta de por qué tú te acercas a alguien que amas para que te cuente sus problemas. Lo que tú buscas no es resolvérselos. Lo que tú buscas es que la persona no esté sola en ese momento. Y de hecho esto aparece en el libro de Santiago, ¿no? Cuando habla acerca de llevar las cargas los unos con los otros. Y eso tiene un sentido no solamente espiritual, sino psicológico. Y también tiene que ver mucho con el hecho de a quién designas tú como amigo. ¿Quién es tu amigo? O cómo poder establecer buenas relaciones amicales con otras personas. Y a un paréntesis de esto, hay dos cosas que me parecen súper importantes para poder elegir un buen amigo. Número uno, alguien a quien le puedas contar cosas buenas y se alegra por ti. Pero no todas las personas que a quienes cuentes algo que te ha pasado bueno se van a alegrar por ti. Pero esto es una consideración para encontrar a alguien que verdaderamente puede ser tu amigo. Porque sabe que verdaderamente eh, puede contentarse por sobre encima de su propio sufrimiento y poder demostrarte que puede celebrar contigo cuestiones que para ti son importantes. Y el otro punto es alguien a quien le puedas contar tus malas noticias. Y alguien al que le puedas contar malas noticias y que no va a ser leña del árbol caído, sino que va a estar ahí para acompañarte y para, justamente como dice aquí, ¿no? Cargar o tratar de ayudarte a cargar esas, esas pesadas cuestiones que te aquejan. Y aquí no va a encontrar en esto, pues, una situación que pareciera ser no ser tan espiritual, ¿no? Porque uno parece, bueno, tienes que acercarte a Dios y que Dios trate de hacerse cargo de tu dolor y tu sufrimiento. Y en parte sí, pero no hay que olvidarnos de que el ser humano, pues, tiene múltiples dimensiones. Y una de ellas es la física y la relacional. Y muchas veces el abrazo de un amigo o de un familiar o etcétera, o de tu pareja, es lo más cercano a un abrazo de Dios. Y no hay que olvidarnos que esas conexiones también nos ayudan a poder ver el amor de Dios traducido en actos, ¿verdad? Hay una frase de Aquino que dice, el alma se conoce por sus actos. Entonces, si hay un carácter muy bonito en la persona que es amigo y trata de acercarse al amigo que tiene problemas, eh, y por lo menos aprender a ser un buen oyente para con los amigos. Y finalmente dice, la compasión de los amigos alivia y es remedio para el dolor interno. En tanto, si los amigos sufren y se contristan con quien padece el dolor, éste entiende que le aman, lo cual es deleitable. Y tal como lo ha señalado al comienzo, deja deleite, todo deleite aleja y mitiga el dolor. Fíjense qué bonito que lo que aquí nos está diciendo acá es que eh, si tú pasas por un problema, mejor dicho, si tú encuentras a alguien que pasa por un problema y tú te acercas a él, lo que aquí no entiende que va a pasar es que la persona va a entender que tú lo amas. Y eso es lo que él considera que es, él utiliza el término deleitable. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es que estas manifestaciones de compañía y compasión, lo que hacen con la persona que está sufriendo es manifestarle que no está solo y que es amado. Y que esas dos consideraciones ya hagan que la carga sea mucho menor. Que no estás solo y que estás acompañado. Eso no significa, y aquí no nunca hace referencia al hecho de que por ser amigo tienes que resolver el problema. El problema muchas veces lo carga uno, sobre todo si es algo de sufrimiento como haber perdido un ser querido, por ejemplo. Pero lo que está diciendo es de que tienes la posibilidad o la potencialidad de poder hacerle sentir a ese ser humano que la situación que está pasando es soportable, digamos. Y es soportable por estas dos condicionantes.
de que tiene un hombro en donde pararse y porque es amado, y porque es valioso. Que las amistades tienen esas condiciones, esas condicionantes. Y en los momentos de dolor, justamente esto es muy coloquial, pero en los momentos de dolor o en los momentos duros de tu vida te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos. Porque no todos se quieren acercar cuando es mal. Y la respuesta es porque no todos le importan o no le importas de la misma forma. Solamente, solamente quienes han decidido que sí quieren cargar con tus dolores y hacerse cargo. Y eso es lo que corresponde a ser un buen amigo. Eh, correcto, no recordarles solo la carga, sí. O no recordarles eh, por qué están ahí, ¿no? O si ha sido por sus propias consecuencias, no estárselo manifestándolo, manifestándolo recurrentemente. Este, si no puede estar ahí. Y eso para aquí no es reponedor. Y fíjense que, solamente para cerrar, esto es reponedor para aquí no porque quite el dolor físico, sino porque aplaca el dolor del alma. Entonces, fíjense que el poder acercarte con un amigo que está sufriendo, o poder disponerte a escuchar a alguien, o poder extender la mano a alguien que lo necesita, no repara la parte física, no repara la parte del alma. Entonces, un solo, vamos a decir, un abrazo, por ejemplo, que es una cuestión física, puede tener repercusiones espirituales o almíficas. Entonces, el solamente escuchar a alguien y prestar la atención y mirar a los ojos, ya tiene es evidentemente sensorial, pero tiene repercusiones espirituales y psicológicas, sin duda alguna. Pero fíjese el impacto que encuentra Aquino en esto, que la reposición del hombre para poder soportar sus dolores está en el hecho de poder encontrar gente que, que se preocupe, ¿no? Y que mantenga su estima. Y Aquino entonces encuentra que este es uno de los remedios para poder subsistir, digamos, al dolor y darle un sentido. Y esta vendría a ser la última, esta es la última diapositiva. ¿Qué dice esto? Se hace como una ilusión de que los otros llevan con él aquella carga. Está hablando acerca de los amigos que se entregan, digamos, por una preocupación ajena. Como si se esforzaran en aliviarle del peso. Y por eso llega más fácilmente la carga de la tristeza, como también ocurre en la transportación de las cargas corporales. Entonces, aquí nos está volviendo a hacer énfasis en este punto, ¿no? De que quien dispone a poder escuchar a otra persona está dispuesto, y eso es lo que hace un amigo, está dispuesto a cargar tus cargas. O sea, tener preocupaciones por ti, más allá de las preocupaciones que él pueda tener por sí mismo. Porque todos llevamos preocupaciones. Y esa sería una justificación entonces para no asociarme mi vida con nadie y no tener, o no tener pareja, o no tener familia, porque cada uno tiene sus problemas, y etc. Entonces, ¿por qué tener que yo cargarme con ellos? Justamente, porque el amor implica eso. El amor implica, dice Tomás Aquino en otra frase, salirse de sí mismo. Es salirse de sí mismo y hacerse cargo del otro. Y justamente es lo que expone en esta cuestión de los amigos y la tristeza. Es decir, ok, durante la próxima media hora, mi prioridad va a ser tú. Voy a escucharte. Quiero saber qué sientes, quiero saber qué piensas. Y tratar de poder acompañarte en esto. Y eso es lo que postula Aquino para el remedio del dolor. No solamente tener buenos amigos, sino ser un buen amigo. Y esta vendría a ser la diapositiva final. Así que con esto cerramos este pequeño taller a modo de exposición de Aquino, dolor, sufrimiento y tristeza. Este, y en los próximos dos talleres serán el tercero está un poco más enfocado en psicología, en, en Frankel, Jung y creo que algunas cuestiones de Nietzsche. Y en el cuarto taller es ya en relación a Jesús y cómo Jesús afronta el sufrimiento en la vida. No sé si alguien quiere comentar algo, consultar algo, alguna duda.
Melvin, te doy... No, mi hermano, solamente estaba dando eh, aplausos con el icono, pero Ah, ya lo vi, ya lo vi. no, pero de igual manera, mi hermano, sí, es un gran tema, mi hermano, un tema muy profundo y bueno, solamente darte gracias y solamente quería hacerte una pregunta, ya Sí. que hoy por hoy, pues, viste, con todo esto de las filosofías y todo y hace un tiempo tuve la oportunidad de escuchar algo al respecto de estas personas que se adhieren a cierta filosofía donde ellos tratan de aplacar todo lo que es dolor. O sea, ellos tratan la forma de Ujú, buscar, de suprimir el dolor, de ujú, tener el menos dolor posible, mi hermano. sí. El punto sería hasta qué instancia, brother, esto puede, digamos, perjudicar o a una persona así, porque me imagino que a raíz de todo lo que dijiste, pues que suprimir eso, pues al final pues hay una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos tal vez tratar con este tipo de personas que tienen han adaptado esta filosofía, creo que se llama es como entre hedonismo y bueno, y es una mezcla de filosofías, ¿no? Bueno, tú sabes de qué te estoy hablando. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo Sí, pudiéramos ayudar a una persona que piense de esta manera, que él piensa que la forma de cómo vivir esta vida es alegría, paz, gozo y suprimir el dolor hasta de cómo se pueda? Entonces, ¿cómo pudiéramos ayudar en caso que encontráramos o que pudiéramos platicar con una persona que viva este estilo de vida? Bueno, esa sería mi pregunta, mi hermano. Gracias. gracias. Mira, como decía aquí, no, yo creo que el ser humano se aleja del sufrimiento. O sea, eso es, es preferente para la persona, digamos, este, disociarse del dolor, ¿no? Y, por ejemplo, pongo algo que es muy trivial, pero quizás sirve para ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, eso me acuerdo clarito, fue una escena que tuve en, creo que fue afuera de un culto domingo. Y y creo que ni siquiera era una conversación, o sea, donde yo estaba presente, no simplemente la escuché, porque había gente afuera. Entonces, el escenario era escuché que alguien dijo, este, que una chica estaba contando una experiencia mala con una relación, por ejemplo. Y posterior a eso, para finalizar, dijo, eh, todos los hombres son iguales, ¿no? Y lo que, y digamos, no era mi conversación, pero me quedé pensando en eso. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque fíjese lo que el dolor puede hacer, o la traición puede hacer. La traición y el dolor, malentendido, en principio, puede inhibirte de una realidad existente, que el amor existe. Hay gente que sabe amar, hay gente que no sabe amar, hay gente que no te traiciona, que es leal, hay gente que te va a traicionar, hay gente que es justa, hay gente que es injusta. Hay hombres que pueden ser buenos, hay hombres que pueden ser malos en su actuar, digamos. Hay mujeres que pueden engañar, hay mujeres que no pueden engañar, o sea, que no engañan. Entonces, fíjese, el análisis que les comparto es este. El hecho de decir todas las personas son iguales está enraizado en el hecho de que ha habido un dolor y que ese dolor te imposibilita de ver la realidad de las cosas. Entonces, creo que muchas personas escogen el sendero del hedonismo, por ejemplo, porque justamente han experimentado un gran dolor o no quieren experimentar un gran dolor. Entonces, es mejor mentirme a tener que exponerme a esto. Y por eso es que, digamos, en el ámbito del amar es muy complejo, porque amar es un riesgo del día a día, porque tú no puedes decirle a la otra persona,
y firmar un contrato de decir, oye, siempre me vas a amar. En realidad es un riesgo, porque la persona que está al lado tuyo en un momento puede decirte, oye, ¿sabes qué? Ya no te amo, ya no te quiero, y en verdad quiero disolver esto. Y tú no tienes ningún tipo de, tú no puedes retener a la persona, evidentemente. Entonces, hay un riesgo en cuanto al desamor, y hay un riesgo en la vida en general, y creo que la postura del ser humano, mucho en este siglo es, no quiero sufrir, quiero las cosas más rápido, quiero las cosas más fáciles, ¿no? Este, gratificación instantánea. Prefiero esto, no quiero el otro. Porque las cosas que son valiosas llevan tiempo. Construir una relación con una persona toma tiempo y se sufre. Y hay momentos de tristeza y hay momentos de alegría. Y evidentemente hay una ponderación en que los momentos de alegría sean mayores. Pero siempre es una situación compleja. Y tú vas construyendo el amor no pensando que la persona al día siguiente te va a traicionar, sino pensando que tú no la vas a dejar de amar. Entonces, asumes el riesgo de lo que significaría que la persona te deje, pero también, pero no, digamos, tu objetivo, tu mente no está depositada sería una paranoia pensar, oye, al día siguiente mi novia o mi pareja me va a dejar, sino construyes tu objetivo en cuanto a lo que significa amor, y lo que significa lealtad. Y si tú sumas tu vida con una persona que tiene las mismas, los mismos ideales, los mismos principios, pues es mucho más fácil poder hacerlo. Entonces yo creo que, esa reflexión cae mucho porque tengo muchos amigos que no son cristianos y yo sé cómo viven y conozco un poco la filosofía de sus vidas y nadie quiere pues asumir el riesgo de tener que exponerse para sufrir. O sea, es preferible a veces simplemente pues eh, no exponerte a un escenario que te va a sentir desnudo, ¿no? Y, y yo creo que es entendible que va así, pero creo que también en un sentido es, es necesario que sea así. El dolor en la vida, nuevamente hablando aquí, no, es necesario, ¿no? Y, y creo que los que pertenecemos quizás a una comunidad de fe y tratamos de alguna u otra forma de poder tener una relación con Jesús, eh, no dejar que esas sensaciones de sufrimiento hagan que nuestra vida carezca de sentido, ¿no? Hay diferentes tipos de sufrimientos, hay sufrimientos físicos, por ejemplo, y, y yo conozco gente que va a la iglesia y tiene condiciones físicas desfavorables y no dudo que su oración sea Dios, sáname de esto, ¿no? Pero uno no sabe qué puede pasar y hay que también ser muy cuidadoso en qué cosas queremos que Dios haga o qué cosas creemos que Dios va a hacer, ¿no? Eh, no sé, por ahí te suelto algunos puntos, Melvin, en relación a esto. Bien, gracias. Gracias, profesor. Bueno, no sé si algún otro participante o miembro de acá presente tenga alguna duda o consulta acerca del tema que hemos abordado el día de hoy. Puede levantar su manito para poder tomar su pregunta o comentarios. Me parece que no hay. Bueno, para añadir al tema, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en secundaria, muchas de mis compañeras hablábamos sobre el tema de casarse y no casarse, ¿no? Eh, y veo de que el pensamiento de ellas era, no, no me quiero casar porque no quiero llegar a un divorcio, porque no sé si mi pareja me va a dejar en algún momento y evitarse el dolor de eso. Entonces, Claro, con ese pensamiento era como que, no, no me voy a casar nunca, ¿no? Y, y bueno, el ser humano evitando el dolor. sin duda. Pero, por ejemplo, hay algo bien interesante y esto, o sea, quizás esta idea la pueden haber pensado todos o tener experiencias similares a esto. Y esto es bien paradigmático porque, mira, hay situaciones
que, que te pueden invadir de un momento a otro, que te hacen cambiar todo tu set de pensamientos. Y el mayor de esos es el amor. Una persona por ejemplo, quiero tratar de poner un ejemplo, digamos, conocido en relación a esto. Eh, Mira, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de San Agustín. San Agustín vivió una vida muy en sus pasiones y en sus vicios, casi un ludópata, este, una vida inmoral, poco íntegra, etcétera. Una vida perdida siendo un genio, pero una vida muy perdida durante muchos años. Bastó que tenga un encuentro con Dios, uno, y el amor de Dios para con él hizo que él cambie su vida, toda. Dejó los placeres instantáneos de la vida y se hizo responsable de digamos, de sus cuestiones. Decidió eh, reposar mucho en la filosofía y hacer teología y se volvió uno de los filósofos más representativos de la historia de la filosofía. Pero fíjese que el punto de quiebre fue el amor de Dios por él. Es decir, lo que quiero decir es que el amor en el ser humano tiene implicancias que son muy difíciles de describir. Un hombre que verdaderamente ama a otra persona puede hacer cosas que ni te imaginas, o sea, cosas buenas, me imagino. Me refiero a cosas verdaderamente buenas. Fíjate un padre con un hijo, una madre con su hija, que puede hacer cosas que ni te imaginarías. Y el amor tiene esa potencialidad en el hombre de poder hacer que cambie sus pensamientos y que cambie sus direcciones y que se transforme. O sea, esa es la potencialidad del amor. Y una persona que le rehuye las relaciones seguramente puede ser porque ha sido herida. Y está bien, creo que hay cierta edad en la que sabes que lo que tienes experiencia en la que has sido herido. Pero si encuentras el amor verdadero y decides amar de manera verdadera, pues eso está por encima de cualquier tipo de sufrimiento o mala experiencia. Entonces sí creo que para el ser humano encontrar eso en su vida ya es, vamos a decir, es un imperativo categórico para el cambio. Cuando el amor es más grande que el temor, ya las cuestiones de sufrimiento pueden ser reales, o sea, pueden ser existentes, pero ya no te puedes a pensar en eso. Entonces asumes el riesgo y ya no ves la parte negativa de las relaciones que pueden terminar o puede pasar esto, sino te dedicas a obrar bien y es tu foco, que funcione y te haces responsable de lo que tienes que hacer responsable. Entonces, una vez que cambia tu valoración de cómo ves la vida y la aceptación del amor para tu vida, la- las, las capacidades del hombre para hacer el bien son infinitas. Y la Biblia es muy clara en esto, ¿no? El verdadero amor, yo sé que esta versículo se usa mucho, el verdadero amor echa fuera todo temor, pero calza perfectamente en esta idea. Y, y no es que el hombre que ame no tenga temor de que las cosas puedan ir mal, pero obra de manera responsable para que la situación vaya bien. Eh, Porque temor tienen todos, ¿no? Pero, pero creo que no debemos dejarnos seducir por las malas experiencias o por los dolores, ¿no? Al final, el amor, por ejemplo, entre parejas, al final es un dolor compartido, pues, ¿no? Cada uno de ellos va a sufrir situaciones en particular y, y el ideal, digamos, el camino de la vida es acompañarse en eso, ¿no? O sea, amigos, pareja, son dos personas que se acompañan en la vida y se prometen estar ahí cerca, juntos, siempre, en medio del sufrimiento de lo que significa vivir. Y, y creo que es posible. Ok, profesor. Gracias. Bueno, hermanos, ya estamos llegando a tiempo límite. No sé si alguien más por ahí desee participar o tenga alguna duda. Si no,
pues pasamos a los anuncios. Profesor, si me permite compartir la pantalla. Sí. Y me disculpan si escuchan por ahí gol. Bien. Bueno, en cuanto a anuncios, tenemos el día jueves, introducción a la hermenéutica a las 6 p.m. Colombia, 7 p.m. Nueva York, con el profesor Jorge Iseas. Y esto es en colaboración con Oído Activo. Esa es la ponencia bíblica que tenemos para este jueves y los estamos invitando para que puedan ser parte de ello. Es la tercera y la última ponencia de nuestro expositor. Y también tenemos para la siguiente semana conferencia por parte de la Escuela de Alessandría con referencia a, bueno, a lo que es este mes, ¿no? Me pongo mis lentes porque si no, no veo lo chiquito. Ok. Tenemos el portador del hombre, Biblia Hebrea, con el profesor Jesús Mendoza, el lunes 23 a las 2 p.m. Colombia, así que si tienen hora de almuerzo por ahí nos pueden ir escuchando. El portador del nombre, segundo templo, con el profesor Anderson Muñoz, que es el martes 24 a las 8 p.m. Colombia. Martes a las 8 p.m. Colombia. Bueno, en ese vamos a estar por acá en filosofía, así que olvídense de ese. Gracias. Muy bien. En el tercero tienen textos griegos acerca de la deidad de Jesús y es el miércoles 25 de octubre a las 10 de la mañana. Si están libres, pues pueden conectarse por ahí. Igualito les vamos a acercar el link para que puedan conectarse. Tienen en su cuarta conferencia, tienen ¿Quién es Jesús? Con el profesor Raúl Arce, que es el jueves 26 a las 7 p.m. Colombia. Tienen Cristología y Crítica Textual el viernes 27 a las 7 p.m. Colombia y el sábado tienen cafetería, o sea, para que tomen su cafecito y conversen. Así que si desean unirse, pues se les alcance el link para que puedan participar. Y bueno, durante la semana, además de estos anuncios, tenemos nuestras clases habituales, como nos vemos la siguiente semana con filosofía acerca del sufrimiento. Vamos a seguir abordando estos temas a las 8:30 los martes, luego tienen hermenéutica y homilética los miércoles, tienen más hermenéutica y exégesis los sábados, pero acá son más prácticos, está haciendo un taller práctico en donde tienes que extraer el mensaje de cada texto. Es un momento bien dinámico con el profesor Chambly, lo recomiendo bastante. Psicología y Fe es un curso nuevo que están trayendo nuestros hermanos de intelectuales teístas con el profesor Joan Contreras. Los que han podido participar en Apologética con Joan Contreras, pues por ahí lo pueden seguir viendo con los hermanos de intelectuales teístas. Y bueno, así como eran, también tenemos al profesor Huguito que está dando clases de teología sistemática, tenemos al profesor Benja que también está dando exégesis y hermenéutica, canon y crítica textual con oído activo también con el profesor Néstor. A Néstor lo tenemos hasta en la sopa, hermanos. Bueno, y acá tenemos estudios bíblicos para los que deseen estar participando. Los cursos nuevos o los que recién estamos iniciando, Segunda de Pedro, están todavía en los primeros versículos, así que se pueden sumar ahí. Igualmente con Ancestros de la Fe y Panorama Bíblico todavía están en la introducción, entonces si en algún momento desean sumarse, están a tiempo todavía. Y bueno, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Razón y Creencia en Instagram y en YouTube porque las clases quedan grabadas y ahí las subimos, entonces si quieren repetirlas o si se perdieron alguna, ahí las pueden ver. Eso sería todo por el día de hoy. Les damos gracias por su tiempo y por su atención y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias y vamos a ver el partido. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Gracias a usted, profesor.